El psiquiátrico San Gabriel, ubicado en las afueras de San Salvador, era conocido por su trato severo y meticuloso hacia los pacientes con enfermedades mentales. Sin embargo, algo siniestro se estaba gestando en este lugar. La llegada de Alfredo, un hombre diagnosticado con esquizofrenia, marcó el inicio de eventos inquietantes. Poco después de su ingreso, Alfredo empezó a notar que las paredes de su habitación se cubrían con letras y números extraños. Al principio, pensó que era producto de su enfermedad, pero pronto, otros pacientes comenzaron a observar el mismo fenómeno en sus propias habitaciones. La habitación 7, asignada a Alfredo, comenzó a mostrar signos aún más perturbadores. Los símbolos y números aparecían y desaparecían sin motivo aparente. Los pacientes que pasaban por allí sentían un malestar creciente y reportaban que las paredes parecían moverse. Los pasillos del psiquiátrico comenzaron a llenarse de murmullos inexplicables. Los pacientes informaban que escuchaban voces susurrantes que hablaban en idiomas desconocidos. Las enfermeras, incapaces de encontrar una explicación, estaban aterrorizadas. Julio, otro paciente, empezó a levitar en su cama durante sus episodios más intensos. Este fenómeno inexplicable asustó tanto a los médicos como a los demás pacientes, quienes estaban convencidos de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Una enfermera encontró un libro antiguo en la biblioteca del psiquiátrico. El libro contenía símbolos y códigos similares a los que aparecían en las paredes. Al tratar de descifrarlo, descubrió que no había ninguna explicación lógica, solo patrones confusos y aleatorios. María, una joven paciente, comenzó a gritar en medio de la noche, afirmando que veía rostros distorsionados en las paredes. Sus gritos eran tan desgarradores que despertaron a los otros pacientes, quienes también comenzaron a experimentar visiones similares. El psiquiátrico intentó nuevas técnicas de terapia para calmar a los pacientes, pero la situación empeoró. Los símbolos en las paredes se volvían más intrincados y visibles, y la ansiedad entre los pacientes y el personal aumentó significativamente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron comportamientos extraños, pacientes flotando ligeramente por encima del suelo, movimientos en las paredes y figuras que no podían identificarse claramente. Los técnicos estaban perplejos y no encontraban una explicación lógica. Doctora Elena Campos, una investigadora externa, fue llamada para analizar los fenómenos. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una explicación científica, no pudo determinar la causa de los símbolos y números en las paredes. Su investigación reveló que el lugar tenía una historia perturbadora, pero no pudo identificar una causa directa. Hugo, un paciente conocido por su estabilidad, comenzó a experimentar pesadillas intensas en las que se encontraba atrapado en un laberinto lleno de símbolos y números. Estas pesadillas se manifestaron en su comportamiento durante el día, incrementando su agitación. Samuel, un paciente conocido por su calma, comenzó a actuar de manera errática. Durante una sesión de grupo, comenzó a golpear las paredes y a gritar incoherencias, como si estuviera tratando de escapar de algo. En ese momento, nuevos símbolos aparecieron en las paredes, como si respondieran a su angustia. La sala de exámenes del psiquiátrico empezó a mostrar signos de actividad inusual. Los equipos médicos comenzaban a funcionar de manera errática, y los símbolos en las paredes parecían cambiar de forma con cada uso de la sala. Ana, una paciente que había estado estable, empezó a experimentar una desesperación extrema. Afirmaba que los símbolos en las paredes podían comunicarse con ella, y su comportamiento se volvió cada vez más errático. El Papa, al enterarse de los eventos, envió vicarios, exorcistas y pastores evangélicos para intentar purificar el lugar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y oraciones, los símbolos continuaron apareciendo en las paredes, y el malestar entre los pacientes y el personal seguía en aumento. El libro antiguo encontrado por la enfermera reveló que el psiquiátrico había sido construido sobre un terreno que anteriormente había sido utilizado para experimentos médicos inhumanos. Aunque el libro ofreció una explicación histórica, no brindó respuestas sobre los fenómenos actuales. Los pacientes comenzaron a levitar durante sus episodios más severos. Los médicos, incapaces de explicar este fenómeno, lo registraron como un comportamiento inusual y extremo, pero no encontraron ninguna causa médica que pudiera justificarlo. La situación llegó a un punto crítico cuando varios pacientes enloquecieron por completo. Los símbolos en las paredes parecían intensificarse y volverse más caóticos. El personal del psiquiátrico se vio superado por el desorden y la desesperación.
La directora del psiquiátrico, doctora Teresa Hernández, fue encontrada en su oficina en un estado de shock absoluto. Las paredes estaban cubiertas de mensajes incomprensibles escritos con algo que parecía sangre. Su desaparición dejó al psiquiátrico sin una figura de autoridad y sumido en el caos. El edificio comenzó a mostrar signos de deterioro físico. Las paredes se agrietaron y el edificio pareció desmoronarse bajo una presión invisible. Los símbolos en las paredes se volvieron más intensos y se extendieron a otras partes del edificio. Los pacientes restantes, aterrorizados y enloquecidos, comenzaron a mostrar signos de una angustia extrema. Las habitaciones estaban llenas de gritos y desespero, y el psiquiátrico se convirtió en un lugar de constante terror y caos. Una última evaluación del psiquiátrico reveló que el lugar había sido víctima de una serie de eventos inexplicables. Aunque se había intentado todo para resolver los problemas, los símbolos y números en las paredes continuaron apareciendo sin explicación. El psiquiátrico San Gabriel fue finalmente cerrado debido a las circunstancias extremas. Los símbolos y números en las paredes se convirtieron en una parte permanente del edificio, que ahora se encuentra abandonado, dejando detrás un legado de horror y desesperación. El edificio del psiquiátrico se deterioró con el tiempo, y los símbolos en las paredes se volvieron cada vez más visibles para los curiosos que se aventuraban a entrar. El lugar se convirtió en una leyenda urbana, un testimonio de lo inexplicable y lo aterrador. El psiquiátrico San Gabriel, ahora un lugar desolado, sigue siendo un enigma para quienes se atreven a acercarse. Los símbolos y números en las paredes continúan apareciendo sin explicación, y el lugar se ha convertido en un recordatorio aterrador de los eventos que ocurrieron dentro de sus muros. La historia de los pacientes y el personal que vivieron allí sigue siendo una advertencia: algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. El asilo San Vicente de Paúl, en San Salvador, parecía un lugar tranquilo para que los ancianos pasaran sus últimos días en paz. Sin embargo, bajo la superficie de este lugar de descanso, se escondía un horror que nadie podía imaginar. Las monjas, quienes se dedicaban al cuidado de los mayores, comenzaron a notar algo extraño. Los ancianos, que llegaban en buen estado mental, pronto empezaban a mostrar signos de Alzheimer de manera alarmantemente rápida. En los pasillos del asilo, la comida comenzó a escasear. Los ancianos, ya débiles por su edad, comenzaron a sufrir de hambre. Las monjas, angustiadas, no entendían cómo la comida desaparecía, aunque las despensas parecían estar bien abastecidas. Las noches se llenaban de susurros de que las almas hambrientas de los muertos se estaban llevando lo que pertenecía a los vivos. El primer anciano en mostrar síntomas fue don Ernesto, un hombre que hasta entonces había sido lúcido. Comenzó a hablar con alguien invisible, asegurando que un niño de piel pálida lo visitaba todas las noches. Las monjas intentaron consolarlo, pensando que eran alucinaciones. Pero pronto, más ancianos comenzaron a ver cosas, figuras sombrías que se movían en las esquinas, manos invisibles que les acariciaban el rostro mientras dormían. La hermana Teresa, la más anciana de las monjas, comenzó a notar que los crucifijos se caían de las paredes sin motivo aparente. Las lámparas parpadeaban, y los ecos de risas extrañas resonaban en los pasillos vacíos durante la madrugada. Las monjas se encontraban en un estado constante de ansiedad, temiendo por las almas de los ancianos y por las suyas propias. Había una habitación en particular, la número 13, que siempre estaba más fría que las demás. Los ancianos que eran trasladados allí comenzaban a hablar en lenguas desconocidas, pronunciando palabras que las monjas no podían entender. El padre José fue llamado para bendecir la habitación, pero apenas entró, sintió un frío que le caló hasta los huesos y salió corriendo sin decir una palabra. Un reloj antiguo en la sala principal comenzó a detenerse a las 3:33 de la mañana, cada noche sin falta. Era la hora en que los ancianos más débiles fallecían, sus ojos abiertos y llenos de terror, como si hubieran visto algo imposible de comprender en sus últimos momentos. El sonido de las campanas de la iglesia cercana resonaba sin motivo, anunciando la llegada de la muerte. Las monjas comenzaron a escuchar susurros en los corredores por la noche, voces que no pertenecían a ninguno de los ancianos o de las otras religiosas. Esos susurros a menudo venían acompañados de una sensación de ser observadas, como si algo o alguien estuviera vigilándolas desde las sombras. Sor Beatriz, una joven monja recién llegada, comenzó a tener pesadillas en las que veía a los ancianos siendo arrastrados por manos invisibles hacia las sombras. Durante el día, trataba de mantener la calma, pero las visiones de sus sueños comenzaban a mezclarse con la realidad.
Ella veía a los ancianos señalando a figuras invisibles y riendo de manera incontrolable. Un antiguo espejo en uno de los salones empezó a reflejar imágenes que no correspondían a la realidad. Las monjas veían sombras oscuras pasando detrás de ellas, y a veces, sus propios rostros aparecían distorsionados, como si algo maligno los estuviera observando desde el otro lado del cristal. Sor Angélica fue encontrada en el suelo del comedor, con el rosario roto a su alrededor y los ojos llenos de lágrimas. Decía que había visto a uno de los ancianos, que había muerto la noche anterior, caminando por el pasillo hacia ella, con una sonrisa macabra en el rostro. Fue llevada a su celda, pero nunca volvió a ser la misma. Las risas de los ancianos comenzaron a volverse perturbadoras. Lo que antes era una señal de alegría se transformó en algo macabro, con carcajadas que resonaban en los pasillos vacíos. Las monjas empezaron a evitar quedarse solas en las habitaciones con ellos, temiendo lo que esas risas podrían significar. Don Mateo, un anciano que había estado en el asilo por más tiempo que nadie, reveló que había hecho un pacto con algo que no era de este mundo. Decía que lo mantenía vivo, pero que también traía consigo una oscuridad que ahora acechaba a todos en el asilo. Las monjas se horrorizaron ante la confesión, pero no sabían cómo ayudarlo. Ecos de voces de niños comenzaron a escucharse en el asilo, riendo y jugando, aunque hacía años que ningún niño había pisado esos pasillos. Las monjas comenzaron a investigar y descubrieron que el edificio había sido anteriormente un orfanato, donde muchos niños murieron en circunstancias misteriosas. Las monjas encontraron una habitación que había estado sellada durante décadas. Cuando finalmente la abrieron, encontraron en su interior una cuna cubierta de polvo y manchas de sangre seca en las paredes. El aire estaba impregnado de una sensación de maldad, y las monjas sintieron que habían liberado algo que debía permanecer encerrado. El asilo, que solía estar lleno de la charla constante de los ancianos, se sumió en un silencio sepulcral. Los ancianos se sentaban en sus sillas, mirando al vacío, con expresiones de terror absoluto en sus rostros. Las monjas intentaban hablarles, pero ellos parecían no escuchar, como si estuvieran en otro mundo. Sor Teresa comenzó a escuchar lamentos en su habitación por las noches, como si alguien estuviera llorando justo al lado de su cama. Cada vez que encendía la luz, no encontraba a nadie, pero las lágrimas frescas en el suelo le decían que algo estaba allí, algo que sufría y no podía descansar. Una noche, una de las monjas descubrió a un grupo de ancianos formando un círculo en el patio, murmurando en una lengua extraña y haciendo señales con las manos. Cuando intentó detenerlos, todos se giraron hacia ella al unísono, con los ojos completamente negros, y comenzaron a recitar una oración que hizo que las cruces en el asilo se torcieran. Sor Clara fue encontrada en la capilla, arrodillada ante el altar con los ojos en blanco y sangre goteando de su nariz. Había intentado exorcizar a los espíritus que atormentaban el asilo, pero ellos la habían derrotado. Fue llevada a su celda, donde pasó el resto de sus días murmurando oraciones ininteligibles. Don Luis, un anciano conocido por su amabilidad, de repente se volvió violento, atacando a las monjas y a otros ancianos. Decía que algo lo había poseído, que ya no era dueño de su cuerpo. Las monjas intentaron calmarlo, pero al final tuvieron que encerrarlo en una celda acolchada, donde permaneció hasta su muerte. El padre Francisco, llamado para dar la extremaunción a los ancianos moribundos, comenzó a notar que todos sus últimos suspiros eran iguales, una risa macabra que resonaba en su pecho, como si algo oscuro se burlara de él desde el otro lado. Se fue del asilo, jurando nunca regresar. El espejo maldito fue finalmente cubierto con una sábana, pero las monjas comenzaron a notar que la tela se movía por sí sola, como si algo intentara liberarse desde el interior. Nadie se atrevía a acercarse a él, y con el tiempo, fue relegado a una esquina oscura del sótano. Sor Inés, una de las monjas más jóvenes, fue encontrada muerta en su cama, con una sonrisa en el rostro y los ojos llenos de terror. Los médicos dijeron que había muerto de un ataque al corazón, pero las otras monjas. Los médicos dijeron que Sor Inés había muerto de un ataque al corazón, pero las otras monjas sabían que había algo más. Esa misma noche, todas escucharon un canto fúnebre que provenía de los pasillos, como si un coro invisible estuviera despidiendo su alma. No había nadie allí, pero el sonido de esa música triste y sombría quedó grabado en la memoria de quienes la escucharon. En una noche especialmente oscura, las luces del asilo comenzaron a parpadear y las sombras en las paredes tomaron formas grotescas, moviéndose como si tuvieran vida propia. Los ancianos comenzaron a gritar, afirmando que esas sombras eran las almas de los muertos que venían a llevárselos.
Las monjas trataron de calmarlos, pero ellas mismas sintieron el terror creciente al ver que sus propias sombras parecían querer separarse de sus cuerpos. Sor Pilar, conocida por su valentía, decidió investigar los ruidos que provenían del sótano del asilo. Nunca volvió. Las otras monjas, aterradas, se reunieron para buscarla, pero solo encontraron su velo rasgado en el suelo, junto a una marca quemada en forma de círculo en la piedra. Desde ese día, el sótano fue sellado y ninguna se atrevió a bajar allí. El asilo San Vicente de Paúl finalmente cayó en un silencio mortal. Los pocos ancianos que quedaban estaban demasiado asustados para moverse o hablar. Las monjas, al borde de la desesperación, comenzaron a abandonar el lugar una por una, incapaces de soportar la opresión del mal que habitaba allí. Las que permanecieron fueron encontradas días después, con los rostros contorsionados en muecas de horror y los cuerpos rígidos, como si hubieran muerto viendo algo que ninguna mente humana podría soportar. El asilo San Vicente de Paúl, ahora abandonado, permanece en pie como un testigo silencioso de los horrores que allí ocurrieron. Aquellos que se atreven a acercarse afirman escuchar risas macabras y susurros en lenguas olvidadas. Las sombras parecen moverse por su cuenta, y algunos dicen que si te quedas lo suficiente, puedes ver los rostros de aquellos que perecieron en ese lugar. Las almas atrapadas dentro de sus paredes nunca encontraron paz, y el mal que las devoró sigue acechando, esperando nuevas víctimas. Si alguna vez te encuentras cerca de ese lugar, recuerda, no entres, no te quedes, y sobre todo, no escuches las voces que llaman desde las sombras. El orfanato Adalberto Girola, las risas de los malditos. Santa Tecla, la libertad en El Salvador rodeado de espesos árboles y una densa neblina que nunca parecía disiparse, se encontraba el orfanato Adalberto Girola. Era una estructura imponente, con altos muros de piedra que parecían desafiar el tiempo, y ventanas estrechas que daban la impresión de que el edificio vigilaba a todos los que se acercaban. La leyenda decía que aquel lugar había sido construido sobre terrenos malditos, y que el alma de los niños que morían allí nunca encontraba descanso. En el orfanato vivían alrededor de 40 niños y niñas, cada uno con una historia trágica que los había llevado hasta allí. Entre ellos destacaban Lidia, una niña de 10 años con una sonrisa inocente, Javier, un niño callado de 12 años que siempre llevaba un libro en las manos, y Martín, un pequeño de 8 años que apenas hablaba desde la muerte de sus padres. Aunque la mayoría eran normales, unos pocos comenzaron a mostrar comportamientos extraños poco después de su llegada. Todo comenzó con la llegada de un nuevo grupo de niños al orfanato. Entre ellos estaba Sofía, una niña de 11 años que había sido encontrada en las calles, abandonada y sola. No pasaron ni 2 semanas antes de que Sofía comenzara a reírse, pero no era una risa normal. Sus carcajadas resonaban por los pasillos, largas y profundas, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Pronto, otros niños como Rodrigo y Camila comenzaron a reírse de la misma manera, sus risas llenas de una maldad que no pertenecía a la inocencia de un niño. La situación se volvió aún más aterradora cuando los cuidadores del orfanato notaron que estos niños, entre ellos Matías y Daniela, comenzaban a hacer miradas extrañas. Sus ojos se perdían en el vacío, sus pupilas dilatadas y sin vida, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían percibir. Se quedaban horas en esa posición, inmóviles, sin parpadear, con una sonrisa macabra en sus labios. Los cuidadores también empezaron a escuchar susurros por los pasillos. Al principio pensaron que los niños hablaban entre ellos, pero pronto se dieron cuenta de que hablaban solos, como si estuvieran respondiendo a voces invisibles. Era común encontrar a Sofía en la habitación 213, la cual había sido clausurada años atrás debido a un incendio, hablando con alguien que no estaba allí, sus palabras llenas de terror y desesperación. Cada día que pasaba, más niños empezaban a comportarse de manera extraña. Los cuidadores intentaron buscar ayuda, pero cada intento de comunicación con el exterior era frustrado por una serie de accidentes inexplicables. La electricidad fallaba, los vehículos se descomponían y los teléfonos simplemente no funcionaban. El orfanato se había convertido en una prisión de locura, donde los niños reían y hablaban solos mientras los adultos se sumían en la desesperación. Una noche, la tragedia golpeó de la peor manera. Javier, que hasta ese momento había sido un niño normal, fue encontrado muerto en su cama, su cuerpo cubierto de cortes y moretones. Los otros niños dijeron que Sofía había estado con él, pero cuando la encontraron, estaba sentada en un rincón, riendo mientras sostenía un cuchillo ensangrentado. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inmutable.
El asesinato de Javier desató una ola de pánico entre los niños que aún mantenían su cordura. Pero no pudieron huir, pues las puertas del orfanato se cerraban solas y las ventanas parecían selladas por una fuerza invisible. Los niños normales comenzaron a desaparecer uno por uno, y cada vez que encontraban sus cuerpos, siempre había un niño loco riendo cerca de ellos. El corredor del tercer piso, conocido como el corredor de las almas perdidas, se convirtió en el lugar más temido del orfanato. Era allí donde se escuchaban las risas más perturbadoras, y donde se veía a los niños locos vagando sin rumbo, sus miradas llenas de oscuridad. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, pero los cuidadores, en un intento desesperado por recuperar el control, mandaron a uno de los niños más valientes, Martín, a investigar. Martín encontró en el corredor de las almas perdidas una puerta secreta que daba a una habitación oculta, una antigua sala de castigos que había sido cerrada hacía décadas. En su interior, encontró símbolos extraños pintados en las paredes y una vieja muñeca con ojos vacíos que parecía observarlo. Esa noche, Martín también comenzó a reírse y nunca volvió a ser el mismo. Los cuerpos de los niños que desaparecían comenzaban a aparecer en lugares insospechados, dentro de las paredes, detrás de los espejos y en las vigas del techo. Parecía que el orfanato mismo los absorbía, ocultándolos en su estructura. La habitación 105, donde solían dormir Javier y Sofía, se convirtió en un lugar maldito, pues las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas y manchas de sangre seca. Las habitaciones del orfanato, numeradas del 101 al 210, comenzaron a cambiar de posición inexplicablemente. Lo que antes era la habitación de los niños pequeños, ahora era una sala vacía con ventanas selladas. La habitación 210, que había sido el dormitorio de Rodrigo, ahora estaba llena de espejos que reflejaban imágenes perturbadoras. Los cuidadores ya no sabían dónde estaban o cómo moverse dentro del edificio, que parecía tener vida propia. Las escaleras del orfanato, que conectaban los 3 pisos, comenzaron a transformarse en trampas mortales. A veces, los peldaños desaparecían, o la escalera se alargaba indefinidamente. Los niños que intentaban bajar al primer piso se encontraban de nuevo en el tercero, sin entender cómo. La escalera principal, que solía estar en el centro del edificio, ahora se movía de un lado a otro, guiando a los niños hacia el corredor de las almas perdidas. Los cuidadores del orfanato, que antes trataban de proteger a los niños, comenzaron a volverse silenciosos y distantes. Era como si una sombra oscura los hubiera cubierto, drenando su energía y voluntad. Pasaban horas mirando las paredes, sus ojos vacíos, sus labios susurrando palabras inaudibles. Algunos decían que eran los espíritus de los niños muertos quienes los controlaban, otros creían que el orfanato mismo los estaba consumiendo. En el tercer piso, había una antigua biblioteca que había estado cerrada desde hacía años. Sin embargo, una noche, Martín encontró la puerta abierta. En su interior, había libros antiguos y polvorientos, llenos de textos en lenguas desconocidas. Al leer uno de esos libros, Martín comenzó a comprender que el orfanato era más que un simple edificio, era un portal a otro mundo, un lugar donde las leyes de la realidad eran distintas y donde los niños se convertían en presas de fuerzas oscuras. Con cada día que pasaba, los niños que permanecían cuerdos comenzaban a mostrar signos de cambio. Sus rostros se volvían pálidos, sus ojos se hundían, y sus manos temblaban constantemente. A veces, uno de ellos comenzaba a reír sin razón aparente, solo para detenerse abruptamente y llorar de miedo. No había escapatoria, y todos sabían que tarde o temprano se convertirían en uno de los locos. Una noche, el orfanato se quedó completamente a oscuras. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose por los pasillos y tomando formas grotescas. Los niños corrían aterrados, intentando esconderse, pero las sombras los encontraban y los arrastraban hacia el corredor de las almas perdidas. Fue esa noche cuando la mayoría de los niños normales desaparecieron, dejando solo a un puñado de sobrevivientes. Tomás no podía apartar la mirada del espejo en la habitación 210. Decía que en él veía a los niños desaparecidos, pero no como los recordaba. En sus reflejos, sus cuerpos estaban retorcidos y sus rostros desfigurados por el horror. A veces, los veía acercarse al vidrio, intentando atravesarlo, con sus manos estiradas hacia él, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Nadie le creyó al principio, pero cuando otros niños comenzaron a ver lo mismo, el terror se apoderó de todos. Las paredes del orfanato empezaron a susurrar. Durante la noche, mientras los niños intentaban dormir, escuchaban sus nombres siendo llamados desde las sombras.
La voz era suave, casi maternal, pero había algo profundamente perturbador en ella. Algunos decían que era la voz de una antigua cuidadora que había muerto en el orfanato décadas atrás, otros creían que eran los espíritus de los niños muertos. Pero fuera lo que fuese, esa voz arrastraba a los niños hacia la locura. En el ala este del orfanato, había una antigua sala de juegos que estaba clausurada. Sin embargo, una noche, las puertas de la sala se abrieron solas, y los niños que entraron en ella fueron testigos de algo aterrador. Las muñecas y juguetes, abandonados por años, comenzaron a moverse por sí solos. Una muñeca en particular, con una sonrisa diabólica y ojos de vidrio, parecía observarlos con malicia. Cuando los niños intentaron salir, encontraron la puerta cerrada, y las risas de la muñeca resonaron en la sala, mientras uno de los niños desaparecía sin dejar rastro. Desesperados, los cuidadores que aún mantenían algo de cordura comenzaron a buscar respuestas en los libros antiguos de la biblioteca prohibida. Descubrieron que el orfanato había sido construido por un hombre llamado Adalberto Girola, un antiguo practicante de rituales oscuros. Según los textos, Girola había hecho un pacto con fuerzas desconocidas para obtener riquezas y poder a cambio de almas jóvenes. Los niños del orfanato eran las ofrendas para mantener ese pacto vivo, y ahora esas fuerzas oscuras reclamaban lo que era suyo. Con cada revelación, los cuidadores se sumían más en la desesperación. Aquellos que intentaban escapar eran arrastrados de vuelta al orfanato por una fuerza invisible. Sus cuerpos empezaron a mostrar signos de corrupción, como si la oscuridad del lugar estuviera devorándolos lentamente. Sus ojos se volvían vacíos, sus pieles grisáceas, y sus movimientos torpes. Se convirtieron en sombras de lo que una vez fueron, incapaces de proteger a los niños que quedaban. La habitación 101 había estado siempre cerrada bajo llave, pero una noche las puertas se abrieron solas. En su interior, los niños encontraron un antiguo altar cubierto de polvo, con símbolos extraños grabados en la piedra. Sobre el altar, había una foto envejecida de Adalberto Girola, con una expresión de triunfo en su rostro. Pero lo más aterrador era el diario que encontraron junto a la foto, un libro lleno de confesiones macabras y detalles de los rituales oscuros que había realizado. Era evidente que Girola había sido un hombre despiadado, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su propia ambición. Los niños locos comenzaron a reírse aún más frecuentemente, sus carcajadas llenando el orfanato como un eco interminable. Los pocos niños normales que quedaban se tapaban los oídos para intentar silenciarlas, pero era inútil. Las risas penetraban en sus mentes, haciéndolos dudar de su propia cordura. Algunos comenzaron a tener pensamientos oscuros, deseando unirse a las risas en lugar de enfrentarse al terror de lo desconocido. En la cocina del orfanato, donde solían preparar las comidas para los niños, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los cuchillos se movían solos, cortando el aire como si buscaran carne que rebanar. Las ollas se volcaban sin razón aparente, y en las paredes aparecían manchas de sangre que nadie sabía de dónde venían. Una noche, un cuidador fue encontrado muerto, colgado del techo con las tripas expuestas y una sonrisa macabra dibujada en su rostro. Desde entonces, nadie se atrevía a entrar en la cocina, y los niños se alimentaban con lo poco que encontraban por su cuenta. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El orfanato se había convertido en un lugar de pesadilla, donde el tiempo parecía no avanzar y la muerte rondaba en cada esquina. Los niños normales comenzaron a formar pequeños grupos, intentando sobrevivir como podían. Se escondían en las habitaciones menos perturbadas, siempre con un ojo abierto, esperando que los niños locos no los encontraran. Sin embargo, la desesperación llevó a la traición. Uno de los niños, llamado Pedro, decidió que la única manera de sobrevivir era entregando a los otros a las fuerzas oscuras que controlaban el orfanato. En una noche de luna llena, llevó a un grupo de niños a la habitación 101, prometiéndoles que allí encontrarían una salida. Pero en lugar de eso, cerró la puerta detrás de ellos y los dejó a merced de lo que fuese que habitaba en esa habitación maldita. Pedro creyó que así podría salvarse, pero las fuerzas oscuras no tardaron en reclamarlo también, y su risa se unió a la de los otros locos. Una noche, mientras el orfanato permanecía en una oscuridad total, los niños escucharon pasos resonar por los pasillos. No eran los pasos torpes de los cuidadores o los niños locos, sino firmes y decididos. Desde las sombras, la figura de Adalberto Girola se materializó, como si hubiera vuelto desde el más allá para reclamar lo que era suyo. Su rostro era una máscara de crueldad, y sus ojos brillaban con una malicia inhumana. Sin pronunciar palabra,
Girola comenzó a caminar hacia los niños, y aquellos que lo miraban directamente a los ojos caían al suelo, sin vida. Los niños normales que quedaban se dieron cuenta de que Girola planeaba llevar a cabo un último ritual, uno que requería el sacrificio de todas las almas jóvenes que aún permanecían en el orfanato. Desesperados, intentaron escapar, pero las puertas y ventanas estaban selladas por una fuerza invisible. No había manera de salir, y sabían que el final estaba cerca. Uno por uno, los niños normales comenzaron a caer en la locura. Las risas, las sombras y la constante presencia de Girola erosionaron sus mentes hasta que no pudieron soportarlo más. Sus gritos llenaban los pasillos, y pronto sus risas se unieron a las de los niños locos. El orfanato se había convertido en un manicomio donde la locura reinaba y la esperanza era solo un recuerdo lejano. Sin embargo, un pequeño grupo de niños se negó a sucumbir. Liderados por Lidia, la niña de la sonrisa inocente, decidieron que debían detener el ritual a cualquier costo. Armados con lo que pudieron encontrar, se dirigieron a la habitación 101, donde sabían que Girola llevaría a cabo el ritual final. Sabían que era su última oportunidad para sobrevivir, pero también sabían que las probabilidades estaban en su contra. Cuando llegaron a la habitación 101, encontraron a Girola preparando el altar para el sacrificio final. Las paredes estaban cubiertas de símbolos sangrientos, y en el centro de la habitación había un círculo de fuego que parecía arder con una llama negra. Sin dudarlo, Lidia y los otros niños atacaron, pero sus esfuerzos fueron en vano. Girola, con una fuerza sobrehumana, los derrotó uno por uno, riéndose mientras lo hacía. El conjuro de Lidia funcionó, pero no de la manera que ella esperaba. Girola fue arrojado al suelo, su cuerpo convulsionando mientras una energía oscura lo envolvía. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz intensa, y un grito inhumano resonó por todo el orfanato. Sin embargo, el poder liberado fue demasiado para Lidia. Su pequeño cuerpo comenzó a desintegrarse en partículas de luz, mientras ella se desvanecía en el aire, su sacrificio sellando el destino de Girola. Con la desaparición de Lidia, el orfanato comenzó a colapsar. Las paredes se agrietaron, el suelo se abrió en enormes fisuras, y el techo se desplomó, como si la misma estructura se estuviera vengando de los horrores que habían sucedido dentro de sus muros. Girola, debilitado y derrotado, intentó escapar, pero fue atrapado por las llamas negras que él mismo había conjurado. El fuego negro que envolvía a Girola comenzó a expandirse, consumiendo todo a su paso. Los cuerpos de los niños locos, los restos de los cuidadores y los objetos malditos se incendiaron, ardiendo en una llama que parecía no tener fin. No había gritos, solo el crepitar de las llamas y el sonido del orfanato desmoronándose. La energía oscura que había corrompido el lugar durante tanto tiempo ahora era su propia perdición. Finalmente, cuando todo quedó reducido a cenizas, un silencio abrumador cubrió el terreno donde alguna vez se alzó el orfanato Adalberto Girola. No quedó nada más que un vacío, un terreno baldío que nadie se atrevió a tocar. Los pocos que habían sobrevivido al colapso fueron encontrados días después, vagando sin rumbo, sus mentes completamente destrozadas. Los registros del orfanato fueron sellados y la historia se desvaneció en la oscuridad, un capítulo que todos preferían olvidar. A pesar del colapso, no todo estaba en paz. Algunos testigos afirmaron que en las noches de luna llena, si se acercaban al lugar donde una vez estuvo el orfanato, podían escuchar risas infantiles provenientes de las profundidades de la tierra. Los pocos que se atrevieron a investigar desaparecieron sin dejar rastro, y las autoridades decidieron marcar el lugar como maldito, prohibiendo cualquier acceso. Años después, un grupo de constructores intentó levantar un nuevo edificio en el terreno del orfanato. Sin embargo, desde el primer día, comenzaron a suceder cosas extrañas. Herramientas desaparecían, las máquinas se apagaban sin razón aparente, y algunos trabajadores decían sentir miradas sobre ellos. Una noche, un trabajador fue encontrado muerto en el sitio, su rostro congelado en una expresión de puro terror. El proyecto fue abandonado, y el terreno quedó desolado una vez más. Un joven periodista, intrigado por las historias que rodeaban al antiguo orfanato, decidió investigar más a fondo. Escarbó en los archivos olvidados y habló con los sobrevivientes, descubriendo los horrores que habían sido ocultados por décadas. Pero cuanto más se acercaba a la verdad, más extrañas se volvían las cosas a su alrededor. Sombras aparecían en su apartamento, y en sus sueños veía a los niños locos, riendo y señalándolo, como si lo invitaran a unirse a ellos. El periodista, a pesar del creciente miedo, decidió continuar su investigación.
Sin embargo, una noche, mientras revisaba viejas fotografías del orfanato, notó algo aterrador. En todas las fotos, en las sombras de fondo, podía distinguirse la figura de Girola, observándolo con esos ojos fríos y llenos de maldad. Esa misma noche, recibió una llamada anónima: detente o serás el próximo. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Aterrorizado pero decidido, el periodista volvió al terreno maldito. Llevaba consigo los registros que había descubierto y un amuleto que un viejo superviviente le había entregado, diciéndole que era su única protección. Al llegar, sintió una presencia oscura rodeándolo, pero avanzó hacia lo que una vez fue el centro del orfanato. Sabía que debía hacer algo para detener la maldición antes de que se cobrara más vidas. En el centro del terreno, el periodista vio a Girola, o al menos, lo que quedaba de él. Su figura espectral estaba envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban con una furia inmortal. Girola le habló, prometiéndole poder y riqueza si abandonaba su misión, pero el periodista se negó. Levantó el amuleto y recitó un conjuro que había encontrado en los viejos diarios, uno que, según se decía, podría exorcizar el mal de una vez por todas. El enfrentamiento fue brutal. Girola intentó devorar el alma del periodista, pero el amuleto brilló con una luz cegadora, forzando al espíritu oscuro a retroceder. Los ecos de las risas infantiles llenaron el aire, pero esta vez, eran risas de liberación. Con cada palabra que pronunciaba, el terreno temblaba, y las sombras de Girola se disipaban lentamente, como humo atrapado por el viento. Finalmente, con un grito ensordecedor, Girola se desintegró, sus fragmentos siendo arrastrados por una fuerza invisible hacia el más allá. El periodista cayó de rodillas, agotado pero triunfante. Sabía que la batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Había liberado las almas atrapadas, pero la oscuridad había dejado su marca en él, una marca que nunca desaparecería. El periodista, al salir del terreno, dejó el amuleto en el centro, sintiendo que su poder ya no era necesario. Sin embargo, en los días siguientes, comenzó a notar que algo faltaba en su vida. Las noches eran más oscuras, y sentía que una parte de él se había quedado atrapada en aquel lugar maldito. Decidió nunca volver, pero sabía que siempre sería vigilado por las sombras que alguna vez habitaban en el orfanato. La historia del orfanato Adalberto Girola se convirtió en leyenda urbana, contada en susurros por aquellos que aún recordaban los horrores que allí ocurrieron. Pero a pesar de los esfuerzos del periodista por revelar la verdad, muchos detalles se perdieron en el tiempo, distorsionados por el miedo y la superstición. Girola, aunque derrotado, dejó un legado de maldad que nunca podría ser completamente erradicado. Años después, un grupo de adolescentes, desafiados por el mito, decidieron explorar el terreno abandonado. Encontraron el amuleto dejado por el periodista, y en su ignorancia, lo destruyeron. Sin saberlo, liberaron los restos de la maldición que aún dormía bajo la tierra. Esa noche, uno de los chicos desapareció sin dejar rastro, y las risas de los niños locos volvieron a resonar en la oscuridad. El terreno donde una vez estuvo el orfanato Adalberto Girola quedó sellado por las autoridades, pero el mal nunca desapareció por completo. De vez en cuando, en las noches más oscuras, aquellos que se atrevían a acercarse escuchaban risas en la distancia, y veían sombras que se movían en los rincones de sus ojos. La historia del orfanato, y de los niños locos que lo habitaron, continuó siendo una advertencia para todos: hay lugares donde la maldad se arraiga tan profundamente que ni el tiempo puede borrarla. La historia de Lidia, Girola, y los horrores del orfanato se convertiría en una de las leyendas más temidas de El Salvador, un recordatorio de que algunas puertas nunca deben ser abiertas, y algunos pactos nunca deben ser hechos.